Un laboratorio secreto del gobierno. Niños con habilidades extrañas. Experimentos que traspasan los límites de la mente humana y de la moralidad. El mundo oscuro y paranormal de Stranger Things ha cautivado a millones. Pero, ¿y si te dijera que la parte más aterradora de la serie, el programa gubernamental clandestino que lo origina todo, no es ficción? ¿Y si la realidad fuera aún más extraña y siniestra que la historia que vimos en pantalla? Bienvenidos a Curiobitácora. Hoy abrimos uno de los expedientes más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos. Hoy registramos la crónica del proyecto MKUltra, el programa real y documentado de la CIA para dominar el control mental. Nuestra historia no comienza en un pueblo ficticio de Indiana, sino en el mundo real y paranoico de la Guerra Fría. A principios de los años 50, el pánico se apoderaba de los servicios de inteligencia estadounidenses. Llegaban informes de que la Unión Soviética, China y Corea del Norte estaban utilizando técnicas de lavado de cerebro en prisioneros de guerra y disidentes. La idea de que el enemigo pudiera reprogramar la mente humana era la mayor pesadilla de la CIA. Y su respuesta fue tan drástica como secreta. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también debemos ser mejores. Así nació, en 1953, bajo la dirección del químico Sidney Gottlieb, el proyecto MKUltra. Su objetivo no era solo defensivo, era ofensivo. Querían crear el arma definitiva. Buscaban descubrir cómo controlar la mente humana, cómo crear sueros de la verdad infalibles, cómo hipnotizar a líderes extranjeros, cómo programar a asesinos que no recordaran sus actos. Buscaban la llave para abrir y reescribir el alma humana. Para lograrlo, la CIA desató un programa de experimentación humana ilegal y antiético a una escala masiva, operando en las sombras durante más de 20 años. El ingrediente central de sus experimentos fue una nueva y potente droga psicodélica, el LSD. La CIA estaba fascinada con su capacidad para desintegrar la personalidad y quería saber si podían usarla para sus fines. Comenzaron a administrar LSD a cientos de sujetos, la mayoría sin su conocimiento ni consentimiento. Agentes de la propia CIA, personal militar, médicos, prostitutas, enfermos mentales y ciudadanos comunes se convirtieron en conejillos de indias involuntarios. Uno de los subproyectos más infames fue la Operación Clímax de Medianoche. La CIA montó burdeles en San Francisco y Nueva York. Allí, a los clientes se les administraba LSD en sus bebidas sin que lo supieran. Mientras las víctimas sufrían los efectos de la droga, los agentes observaban todo desde detrás de espejos de 2 vías, tomando notas fríamente sobre sus reacciones y vulnerabilidades. Los experimentos se llevaron a cabo en más de 80 instituciones por todo el país, incluyendo universidades, hospitales y prisiones. A menudo se ocultaban tras la fachada de fundaciones de investigación financiadas secretamente por la CIA. Pero el LSD era solo la punta del iceberg. MKUltra exploró cualquier método imaginable para quebrar la voluntad humana. Investigaron la hipnosis, intentando crear estados de trance profundos para implantar órdenes. Utilizaron la tortura psicológica. Sometieron a sujetos a privación sensorial durante semanas, a abusos verbales y sexuales y a otras técnicas de interrogatorio brutales para ver si podían borrar una mente y reconstruirla a su antojo. El subproyecto 68 es quizás el más oscuro de todos. Documenta cómo la CIA probó un cóctel de drogas potencialmente letales en pacientes con cáncer terminal, bajo el pretexto de que ya se iban a morir. Querían encontrar el suero de la verdad perfecto. La búsqueda de este control total tuvo un coste humano terrible. El caso de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba con la CIA, es el más conocido. En 1953, durante un retiro de la agencia, Sidney Gottlieb drogó a Olson y a otros científicos con LSD sin advertirles. Olson, que no era estable psicológicamente, sufrió una crisis paranoica severa. 9 días después, Frank Olson cayó o saltó desde la ventana de su habitación de hotel en el piso 13 en Nueva York. Durante décadas, su familia creyó que fue un suicidio inducido por la droga. Años más tarde, una segunda autopsia sugirió que podría haber sido golpeado hasta quedar inconsciente antes de la caída. Su historia sigue siendo un misterio, y como él, cientos de vidas anónimas fueron destrozadas en nombre de la seguridad nacional. Este programa ilegal operó con total impunidad durante más de 2 décadas.
¿Cómo es posible? Porque se suponía que no debía dejar rastro. En 1973, en medio del escándalo del Watergate que sacudía al gobierno, el entonces director de la CIA, Richard Helms, dio una orden fatídica: destruir todos los archivos relacionados con el proyecto MKUltra. La gran mayoría de los documentos fueron incinerados. La historia de los abusos, de las víctimas, de los fracasos y los posibles éxitos del programa estaba destinada a convertirse en cenizas y humo. Un secreto borrado de la historia. Pero, como suele ocurrir en estas crónicas, el destino o el azar tenían otros planes. En 1975, una investigación del Congreso de los Estados Unidos, conocida como el Comité Church, fue creada para investigar los abusos de las agencias de inteligencia. Y entonces, un milagro burocrático. Se descubrió una caja con unos 20.000 documentos financieros relacionados con MKUltra, que habían sido archivados incorrectamente y que, por tanto, habían sobrevivido a la purga de 1973. Estos documentos financieros, aunque no detallaban los experimentos, permitieron tirar del hilo. Mostraban pagos a universidades, hospitales y médicos, revelando la enorme red que la CIA había creado. A partir de ahí, el Comité Church pudo llamar a testigos y poco a poco la aterradora verdad del proyecto MKUltra comenzó a salir a la luz. El informe final del comité calificó los experimentos de profundamente antiéticos y una afrenta a los valores de la nación. El escándalo fue mayúsculo. Ahora, volvamos a Hawkins, Indiana. Un laboratorio secreto, una niña con poderes psíquicos, Eleven, tanques de privación sensorial, la búsqueda de armas para la Guerra Fría. La conexión es directa y escalofriante. Stranger Things no es solo ficción. Los hermanos Duffer, sus creadores, se basaron explícitamente en los informes desclasificados sobre el proyecto MKUltra para construir el trasfondo de su historia. El laboratorio de Hawkins es una dramatización de las instituciones reales que colaboraron con la CIA. Los experimentos a los que someten a Eleven son un eco de las pruebas reales de privación sensorial y drogas psicodélicas. La búsqueda de armas psíquicas contra los soviéticos era uno de los objetivos más extraños y reales del programa. En este caso, la realidad documentada es, en muchos aspectos, más siniestra que la fantasía que inspiró. No había monstruos de otra dimensión, pero los monstruos eran muy reales. Eran hombres en laboratorios experimentando con la mente de sus propios ciudadanos en nombre del poder. El proyecto MKUltra fue oficialmente terminado en 1973, pero las preguntas, como siempre en esta bitácora, perduran. ¿Se destruyeron realmente todos los archivos importantes? ¿Qué se descubrió exactamente en esos 20 años de investigación? ¿Consiguieron realmente algún éxito en sus técnicas de control mental? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿terminó el programa de verdad o simplemente cambió de nombre y se ocultó aún más profundamente? Este expediente nos deja una lección perturbadora sobre los secretos que los gobiernos pueden ocultar y los extremos a los que pueden llegar en la búsqueda del control. ¿Qué te parece más aterrador, la ficción de Stranger Things o la realidad documentada del proyecto MKUltra? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta increíble historia real te ha impactado, agradecemos tu me gusta. Para más expedientes desclasificados y misterios ocultos, suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana. A veces, las crónicas más extrañas no son leyendas, están escritas en documentos oficiales. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Hasta la próxima entrada.